Ahora sí. Bueno, nosotros nos quedamos, o bueno, terminamos de ver cómo se formaba la irrigación de un riñón, cómo entran las arterias para que salga en una sola vena renal, ¿ok? También comentamos que la unidad funcional de nuestro riñón va a ser la nefrona, ¿ok? Y lo que nos toca ver el día de hoy será las partes de esta nefrona, ¿ok? Entonces, pues vamos a comenzar. Y tenemos que, pues las nefronas van a ser las unidades funcionales de los riñones. Cada nefrona va a constar de dos partes, un corpúsculo renal, en donde se va a filtrar el plasma sanguíneo, y un túbulo renal, en donde va a pasar el líquido filtrado. Los dos componentes del corpúsculo renal, los dos componentes del, del corpúsculo renal van a ser el glomérulo. Acuérdense que el glomérulo va a ser como esa madeja de capilares, esos capilares que están hechos bolita, y la cápsula glomerular. Va a haber una cápsula que se va a encargar de envolver al glomérulo, ¿ok? Y esta cápsula se le va a llamar cápsula glomerular o cápsula de Bowman, ¿ok? Entonces, nuestra nefrona, volvemos y va de nuez. La nefrona se compone de dos cosas, un corpúsculo y un túbulo, ¿ok? Un corpúsculo renal y un túbulo renal. El corpúsculo renal va a estar compuesto por el glomérulo y por la cápsula glomerular, que es la cápsula de Bowman, ¿ok? Entonces, glomérulo, cápsula de Bowman, ¿ok? Y bueno, la cápsula de Bowman va a ser una bolsa epitelial que tiene una forma de copa. Va a tener una pared doble que rodea los capilares glomerulares, ¿ok? Entonces va a estar envolviendo esta cápsula a el glomérulo, ¿ok? El plasma sanguíneo se va a filtrar en la cápsula glomerular, ¿ok? Acuérdense que por la arteriola eferente llega la sangre, en el glomérulo se filtra, sale hacia el túbulo contorneado, eso ahorita lo vamos a ver, y bueno, después el líquido filtrado ya después que se filtró en la cápsula glomerular, sale este líquido al túbulo renal, y el túbulo renal va a tener, estamos hablando ya de esta parte, ¿ok? Hablamos que el corpúsculo está formado por la cápsula y el glomérulo, ¿ok? Y el túbulo va a estar conformado por un túbulo contorneado proximal, por un asa de Henle y un túbulo contorneado distal, ¿ok? Entonces ahorita vamos a ir viendo poco a poco eso. Hasta este momento ya hablamos del corpúsculo, y el corpúsculo solo se encuentra en esta pequeña parte que se encarga de la filtración. La filtración ocurre dentro de la cápsula, en el glomérulo, se filtra y de ahí sale al túbulo, ¿ok? Entonces, en el orden en el que el líquido recorre los sectores del túbulo, vamos a encontrar al túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal, ¿ok? El término proximal indica la parte del túbulo que está unida a la cápsula glomerular, y distal va a indicar obviamente la zona más alejada. Contorneado va a significar que el túbulo está muy enrollado, ¿ok? En vez de estar recto. El corpúsculo renal y ambos túbulos contorneados se encuentran dentro de la corteza renal, mientras que el asa de Henle
se extiende hacia la médula renal y gira en forma de U y luego regresa a la corteza renal, ¿ok? Para volverse a convertir en túbulo contorneado distal, ¿ok? Entonces los túbulos contorneados distales de diversas nefronas desembocan en un solo túbulo colector. Los túbulos colectores luego se unen y convergen en varios cientos de conductos papilares grandes y estos van a drenar en cálices menores. Los conductos colectores y los papilares se extienden desde la corteza a través de la médula hacia la pelvis renal, de manera que un riñón tiene alrededor de 1 millón de nefronas. Eso ya nosotros ya lo habíamos comentado. Pero también vamos a tener un número mucho menor de conductos colectores y aún menor de conductos papilares. Entonces expliquemos el diagrama para que también podamos entenderlo. ¿Ok? Tenemos que, volvemos a repetir, nuestra nefrona, cada una de estas millones de nefronas que tenemos se va a dividir en dos. ¿Ok? En un corpúsculo y en un túbulo. ¿Ok? El corpúsculo ya hablamos que solo va a estar compuesto por la cápsula de Bowman o la cápsula glomerular y el glomérulo, ¿ok? El túbulo va a estar compuesto por un túbulo contorneado proximal, por un asa de Henle y por un túbulo contorneado distal, ¿ok? Entonces, primero llega la sangre por la arteriola aferente a la cápsula de Bowman, se filtra, después ahí sale el líquido ya filtrado al túbulo contorneado proximal, después viaja, desciende por el asa de Henle, regresa al túbulo contorneado distal, de ahí llega a un túbulo colector, ¿ok? Después reingresa a la médula renal a un conducto colector, va a haber un conducto papilar, después vamos a encontrar, acuérdense que cada nefrona no tiene solo un conducto papilar, ¿ok? Hay muchos, entonces un conducto papilar va a recibir la orina de varias o muchísimas nefronas, entonces de ahí el conducto papilar va a drenar la orina en un cáliz menor. Acordémonos que hay pocos cálices menores y aún más hay pocos cálices mayores, entonces el cáliz menor drena en un cáliz mayor, ¿ok? De ahí a la pelvis renal y la pelvis renal al uretero y del uretero a la vejiga, ¿ok? ¿Se entiende el camino? Sí, profe. Bueno, acuérdense que nuestro riñón tiene dos zonas. Tiene una zona de corteza y una zona de médula renal, ¿ok? Entonces, en la corteza renal vamos a encontrar al corpúsculo renal con su cápsula y su glomérulo, al túbulo contorneado proximal, al túbulo contorneado distal y solo en la médula vamos a encontrar al asa de Henle y al conducto colector, ¿ok? Así como a los cálices menores, ¿sale? Para que, o sea, no todo está en la misma zona. Volvemos a repetir. En la corteza del riñón vamos a tener al túbulo contorneado distal y proximal y al corpúsculo. Y en la médula renal solo vamos a tener al asa de Henle, ¿ok? Bueno. La primera porción, bueno, el asa de Henle va a tener dos porciones, ¿ok? También, bueno, para empezar, en la nefrona el asa de Henle va a conectar a los túbulos contorneados proximal y distal, ¿ok? Esa es una de sus funciones. La primera porción del asa de Henle va a penetrar en la médula renal
y ahí va a recibir el nombre de rama descendente. Entonces, esto será la rama descendente del túbulo, del asa de Henle. ¿Ok? Luego va a girar en forma de U y va a regresar a la corteza renal como la rama ascendente. ¿Ok? Entonces, nuestra asa de Henle, si la dibujamos así, cuando entra a la corteza y viene del túbulo contorneado proximal, a esto se le va a llamar rama descendente. Cuando regresa a la corteza para conectarse con el túbulo contorneado distal, se le va a llamar rama ascendente. Rama descendente y rama ascendente del asa de Henle. ¿Ok? ¿Se entendieron estas dos partes del asa de Henle? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno. Sí, profe. ¿Se acuerdan que había dos tipos de nefronas? Hay nefronas corticales y hay nefronas yuxtaglomerulares. ¿Ok? Entre el 80 y el 85% de las nefronas son nefronas corticales. Sus corpúsculos renales, porque vamos a hacer la diferencia, no todas las nefronas son iguales, ¿ok? Entonces, vamos a hablar primero de las corticales. Tienen las mismas partes, solo va a haber diferencias estructurales, ¿ok? Entonces, las nefronas corticales, que son las que tenemos en una mayor porción, en un 85%, sus corpúsculos renales se van a encontrar en la región externa de la corteza renal y tienen asas de Henle cortitas, ¿ok? Sus asas de Henle son cortas, ¿ok? Que se localizan sobre todo en la corteza y atraviesan solo la región externa de la médula, ¿ok? Entonces, en las nefronas corticales, el asa de Henle es corta y aparte, una porción del asa de Henle se va a encontrar en la corteza y una pequeña parte en la región más externa de la médula, ¿ok? Las asas de Henle cortas reciben su irrigación. Las asas de Henle cortas van a recibir su irrigación de los capilares peritubulares que emergen de las arteriolas eferentes. ¿Ok? Entonces, las asas de Henle se van a recibir sangre de los capilares peritubulares. ¿Ok? En el caso de las nefronas yuxtaglomerulares, que son estas, que vamos a tenerlas en un 15 a 20%, son las que tenemos en menor porción. Sus corpúsculos renales se van a encontrar en la profundidad de la corteza, muy cerca de la médula, ¿ok? Vean, en las corticales, el glomérulo o el corpúsculo renal se encuentra lejos de la médula. Y en las nefronas yuxtaglomerulares, vean cómo el glomérulo se encuentra muy cerquita de la médula, ¿ok? Entonces es una principal diferencia entre las corticales y las yuxtaglomerulares, ¿ok? Otra gran diferencia, su asa de Henle es más larga, ¿ok? Vean la gran diferencia de cómo el asa de Henle es más larga que en las corticales, ¿ok? Y bueno, también el asa de Henle se extiende hasta la región más profunda de la médula. Estas asas largas van a recibir su irrigación de capilares peritubulares y de los vasos rectos que emergen de las arteriolas eferentes. Entonces, el asa de Henle cortical va a recibir sangre solo de las arteriolas peritubulares. Las yuxtaglomerulares de los vasos rectos y aparte de las arteriolas peritubulares. ¿Ok? Ahora bien, va a haber otra diferencia. ¿Ok?
La rama ascendente del asa de Henle de las nefronas yuxtaglomerulares va a constar de dos porciones. Una rama ascendente delgada. Vamos a hacer el zoom aquí. Vean, esta es la rama ascendente del asa de Henle yuxtaglomerular. Entonces, aquí va a tener dos porciones, ¿de acuerdo? Una rama ascendente delgada y una rama ascendente gruesa. ¿Ok? La luz de estas dos ramas, o sea, el ancho por donde pasa la orina, la luz, acuérdense que todo esto lo estamos viendo como un tubo, y lo que hay dentro del tubo se le llama luz. La luz de ambas porciones de la rama ascendente del asa de Henle es la misma, no cambia en grosor la luz. ¿Por qué una porción es más larga, más gruesa y otra más delgada del asa de Henle? Simplemente porque el epitelio que lo rodea es más fino. Entonces quiere decir que en la porción delgada de la rama ascendente del asa de Henle vamos a encontrar pocas capas de epitelio, más que el epitelio va a ser más grueso en la porción gruesa, ¿ok? Es la única, lo que lo hace delgado y grueso, ¿ok? Las nefronas que tienen el asa de Henle largas va a permitir que los riñones excreten orina muy diluida o muy concentrada. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo hacemos orina concentrada o diluida? ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. Bueno, vamos a hablar de la histología de la nefrona, ¿ok? Y del túbulo colector. La pared de la cápsula glomerular, el túbulo renal y los conductos van a estar compuestas por una capa simple de células epiteliales. Pero cada parte va a tener características histológicas diferentes que van a reflejar las funciones específicas de cada porción de la nefrona. Vamos a empezar con la cápsula glomerular. Acuérdense que la cápsula glomerular, el corpúsculo renal va a estar formado por la cápsula y por el glomérulo, ¿ok? Entonces vamos a hablar de la cápsula glomerular o la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman va a tener dos capas, una visceral y una parietal, ¿ok? La cápsula o la parte parietal va a dar hacia afuera y la parte visceral va a dar hacia el glomérulo, ¿ok? La capa visceral está compuesta por células epiteliales pavimentosas simples. Y esto les vamos a llamar podocitos, ¿ok? Entonces, a cada célula que forma a la cápsula, le vamos a llamar podocito, ¿ok? Las numerosas proyecciones en forma de pie de estas células, que se llaman pedicelos, de ahí viene podocito, ¿ok? Que tienen como piecitos estas células, ¿ok? Pues le va a dar nombre a este epitelio. Van a rodear una capa simple formando un espacio, ¿ok? Entonces, aquí en este corte histológico se va a ver muy bien la idea, ¿ok? Entonces tenemos a la cápsula parietal, a la cápsula visceral, y el espacio que hay entre las dos capas se va a llamar espacio capsular, ¿ok? Entonces, la capa parietal de la cápsula glomerular va a estar formado por un epitelio pavimentoso simple y va a constituir, ya hablamos que es la pared externa de la cápsula. El líquido filtrado a través de los capilares glomerulares entra en el espacio capsular, ya hablamos que es el espacio entre las dos capas de la cápsula, y se considera la luz de la vía urinaria. La relación entre el glomérulo y la cápsula de Bowman se puede concebir o lo podemos simplificar como
como un puño que presiona contra un globo, ¿ok? Hasta que el puño queda cubierta por 2 capas del globo. O sea, esto quiere decir que el puño va a ser el glomérulo y este va a presionar a una parte delgada y blanda, que son las 2 capas de la cápsula, ¿ok? Y así es como el líquido pasa de afuera hacia adentro, ¿ok? Por la misma presión que ejerce el glomérulo sobre las 2 capas de la cápsula glomerular. ¿Sí se entiende? Sí. Profe. Bueno, vamos a hablar del túbulo renal, ¿ok? Y pues en esta tablita vamos a ver los tipos de células que encontramos en el túbulo. Ya tenemos que el túbulo renal va a estar compuesto por un túbulo contorneado proximal, por una asa de Henle y por un túbulo contorneado distal, ¿ok? Bueno, en cada nefrona, no, en el túbulo contorneado proximal, vamos a tener células epiteliales, cúbicas, simples, así como se ven en la imagen. Pero van a tener un borde en cepillo formado por microvellosidades en su parte apical. Acuérdense que apical es lo de arriba, ¿ok? Y esas microvellosidades van a mirar hacia la luz, ¿ok? Entonces la luz de la vía urinaria estaría aquí, ¿ok? En contacto con las microvellosidades del epitelio del túbulo contorneado proximal, ¿ok? Estas microvellosidades van a aumentar la superficie para la absorción y la secreción, así como pasa en el intestino delgado, ¿ok? Entonces, el epitelio va a tener esta modificación de membrana, que son las microvellosidades, para que haya mayor absorción. ¿Y esto dónde? En el túbulo contorneado proximal, ¿ok? La rama descendente del asa de Henle y la primera parte de la rama ascendente, que es la porción ascendente delgada, ¿ok? Estamos aquí. Van a estar compuestas por un epitelio pavimentoso simple, ¿ok? Pero hay que recordar, acuérdense que las nefronas corticales o de asa corta no tienen porción ascendente delgada. La porción ascendente gruesa del asa de Henle va a estar compuesta por epitelio cúbico simple o cilíndrico, ¿ok? Esto es variable. Estamos hablando de la rama ascendente gruesa del asa de Henle. Aquí vamos a tener epitelio cúbico simple o cilíndrico. Algunos libros le dicen cilíndrico bajo. ¿Qué quiere decir? Tenemos células, a esto le llamamos nosotros cilíndrico, ¿ok? Con cilíndrico bajo es como un cilíndrico, pues sí, como dice la palabra, más chaparrito, pero a muchos libros, y yo lo considero como cúbico, ¿ok? Por algo no es cilíndrico. Entonces, mejor díganle epitelio cúbico simple, ¿ok? Eso de cilíndrico bajo es un término que pues muchos no aceptamos. Bueno, en cada nefrona, la porción final de la rama ascendente del asa de Henle va a contactar con la arteriola aferente que va a nutrir ese corpúsculo renal. Como las células cilíndricas del túbulo en esta región están muy juntas, se les va a conocer como mácula densa, ¿ok? Entonces, esa porción de la rama ascendente del asa de Henle que contacta con la arteriola aferente que nutre a esa parte del corpúsculo renal, sus células cilíndricas van a estar muy juntas y esto le vamos a llamar mácula densa. Eso es lo que está seleccionado de verde, ¿ok? Mácula significa mancha, ¿ok? A lo largo de la mácula densa, las paredes de la arteriola aferente y a veces de la arteriola eferente van a contener fibras musculares lisas.
Y a esto le vamos a llamar células yuxtaglomerulares, ¿ok? Vean, entonces, asa de Henle está en contacto con la arteriola eferente, a veces con la eferente, ¿ok? Entonces, como están muy juntas las células de la mácula densa, le vamos a, del asa de Henle, le vamos a llamar mácula densa, ¿ok? Y estas células de la arteriola eferente que forman una especie de músculo liso se llaman células yuxtaglomerulares, ¿ok? Y a este conjunto de la mácula densa con las células yuxtaglomerulares le vamos a llamar aparato yuxtaglomerular, ¿ok? Vamos a hablar más adelante, pero el aparato yuxtaglomerular va a ayudar a regular la tensión arterial dentro de los riñones. Y todo esto gracias al músculo liso que forman las células yuxtaglomerulares, ¿ok? El túbulo contorneado distal y todo el túbulo colector va a comenzar a una corta distancia después de atravesar la mácula densa. En la última porción del túbulo contorneado distal y dentro de los túbulos colectores se presentan dos tipos celulares diferentes. La mayoría de las células que encontramos en esta zona se van a llamar células principales, ¿ok? Estos van a tener receptores tanto para la hormona antidiurética, así se abrevia, ADH, ¿ok? Hormona antidiurética, como para la aldosterona. Ya veremos las funciones de estas dos hormonas, pero acuérdense que las células principales que se encuentran en la última porción del túbulo del túbulo contorneado distal y del conducto colector, tienen receptores para estas dos hormonas, ¿ok? O sea, llega esta hormona y se pega a estas células, ¿ok? Para cumplir la función para la que están diseñadas estas hormonas, ¿ok? Entonces, la hormona antidiurética y la aldosterona se van a unir a las células principales del túbulo contorneado distal y del conducto colector, ¿ok? El segundo tipo de células que vamos a encontrar en el túbulo contorneado distal y el conducto colector van a ser las células intercaladas, ¿ok? Que son estas, las que están en medio de las dos células principales, ¿ok? Esta célula intercalada van a participar en el equilibrio del pH sanguíneo, que veremos cómo se logra en su momento. Los túbulos colectores van a drenar en conductos papilares grandes y esos van a estar revestidos por un epitelio cilíndrico simple, ¿ok? Entonces, el epitelio que vamos a encontrar en este conducto papilar va a ser un epitelio cilíndrico simple, ¿ok? Cada número de nefronas va a permanecer constante desde el nacimiento. Cualquier aumento en el tamaño de nuestro riñón se debe en forma exclusiva al crecimiento de las nefronas, ¿ok? Entonces, si hay una hipertrofia, una hiperplasia en nuestro riñón, o sea, que crezca de tamaño, va a ser simplemente por el aumento del número de nefronas que nosotros tengamos, ¿ok? Si estas nefronas se dañan o experimentan enfermedades, no se van a formar nuevas. Los signos de una disfunción renal no suelen dar síntomas hasta que la función del riñón disminuye al menos un 25% de lo normal. Entonces, ¿qué quiere decir? Las enfermedades que afectan a nuestro riñón no nos van a dar síntomas hasta que tengamos solo un 75% de riñón funcional, ¿ok? O sea, que hayamos perdido el 25% de la función, ¿ok? Por eso, todas las enfermedades renales son silenciosas y dan síntomas hasta que están un poco avanzadas. Y bueno, esto es porque las nefronas remanentes capaces de funcionar
se adaptan para manejar una carga mayor de lo habitual. ¿Qué quiere decir esto? El 25% que se perdió, el 75% que quedó, nos va a dar o va a tratar de compensar la función del 25% que se murió, ¿ok? Pero obviamente a la larga esto nos van a dar signos de disfunción renal, que cuando veamos enfermedad renal pues los veremos, ¿ok? Y bueno, la extirpación quirúrgica de un riñón va a estimular la hipertrofia, o sea, el agrandamiento del riñón restante. Y esto, por eso es que nosotros somos capaces de vivir con un riñón. ¿Por qué? Porque el otro riñón se va a adaptar a cumplir la función del otro, ¿ok? Y se va a adaptar también el otro riñón, que va a hacer que funcione como si tuviéramos los dos riñones al 80%, ¿ok? Entonces, el riñón es un órgano por eso valioso, porque con uno la puedes armar. Pero si tú solito le estás dando en la torre con enfermedades como diabetes, con algunas hepatopatías que afectan al riñón, pues el daño de ese 25% cuando se muera de nefronas, que va a empezar a dar signos en ambos riñones, pues ya va a estar perdida una gran masa funcional del riñón. Entonces, ya veremos que cuando veamos control del diabético, que hay que estar revisando ciertos niveles, tanto en sangre como en orina, de ciertas sustancias para que nosotros podamos valorar el funcionamiento de nuestro riñón y podamos dar tratamiento a tiempo y no sigamos perdiendo un gran número de nefronas, ¿ok? Aquí el objetivo de un mantenimiento renal sano siempre va a ser conservar un número de nefronas, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. No, profesor. Bueno, vamos a ver como una pequeña, pero muy, muy pequeña introducción a lo que es las funciones, o bueno, sí, la fisiología renal, la fisiología del riñón, ¿ok? Entonces, para producir orina, las nefronas y los túbulos colectores desarrollan tres procesos básicos, ¿ok? Filtración glomerular, reabsorción tubular y secreción tubular, ¿ok? Y este diagrama lo muestra muy bien. Acuérdense que a la nefrona lo forma el corpúsculo renal y el túbulo renal y el túbulo colector. Acuérdense que el corpúsculo renal está compuesto por el glomérulo y la cápsula glomerular y que al túbulo renal lo forma el túbulo contorneado distal, el asa de Helen, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector, ¿ok? Entonces, recordando esto, ahora sí vamos a ver las funciones y esto apenas son generalidades de la función renal. Entonces vamos con la primera función, ¿ok? Que es esta, que es la filtración glomerular. Va a ser el primer paso en la producción de orina. El agua y la mayor parte de los solutos del plasma, o sea, todo lo que está disuelto en el plasma, van a atravesar la pared de los capilares glomerulares. Se van a filtrar y van a ingresar en la cápsula de Bowman y luego en el túbulo renal, ¿ok? Entonces, acuérdense que el glomérulo es una red de capilares. Acuérdense la idea que yo les puse del puñito. Aquí llega todo el plasma de la sangre, que es el puño, y va a chocar contra las paredes blandas de este globito, que es la cápsula. ¿Ok? Entonces, ya que llegan a la cápsula de Bowman o a la cápsula glomerular, va a haber una pequeña filtración, que es la filtración glomerular. Ahí se va a filtrar la sangre, va a ingresar a la cápsula y de ahí ya nos vamos a la reabsorción tubular. ¿Ok?
A medida que el líquido filtrado fluye a lo largo de los túbulos renales y los túbulos colectores, las células tubulares van a reabsorber cerca del 99% del agua filtrada y diversos solutos útiles. El agua y los solutos van a regresar a la sangre mientras ésta fluye a través de los capilares peritubulares y los vasos rectos. ¿Okay? El término reabsorción se refiere al regreso de las sustancias a la corriente sanguínea. O sea, lo que llega aquí sangre, ¿ok? Al glomérulo. La cápsula glomerular o la cápsula de Bowman lo filtra. De ahí pasa a los túbulos, ¿ok? Al contorneado proximal, digámoslo así. Y en la asa de Helen, ¿ok? Y ahí se va a reabsorber, se va a reabsorber lo útil, ¿ok? Lo que sirva y agua. Y de ahí regresa la sangre. Pero, en cambio, va a haber otro término que se llama eso fue reabsorción, ¿ok? Reabsorción, que lo útil regresa a la sangre. Pero absorción va a significar la entrada de sustancias nuevas en el cuerpo, como ocurre en el tubo digestivo, ¿ok? Entonces, absorción es lo que pasa en el sistema digestivo. Son sustancias nuevas que entran mediante los alimentos, mediante las bebidas, y que nuestro sistema digestivo se encarga de absorber y de llevar a la sangre, ¿ok? Esa sangre que llega al glomérulo, que filtra la cápsula glomerular, se va a reabsorber en el túbulo, pero solo lo útil, ¿ok? Solo lo útil se va a reabsorber y se va a la sangre, ¿ok? Lo que no, pues sigue su camino dentro de el túbulo. ¿Sí se entiende la diferencia entre reabsorción y absorción? Absorción es absorción es solo es lo que pasa en el sistema digestivo, absorber cosas nuevas que vienen de los alimentos. Pasa a la sangre, pero la sangre va a llegar al glomérulo. Y en el túbulo se va a reabsorber, pero solo lo útil, ¿ok? ¿Sí se entendió? Sí, profe. Sí, profesor. Y bueno, vamos al tercer paso, que es secreción tubular. A medida que el líquido filtrado fluye a lo largo de los túbulos renales y los túbulos colectores, las células tubulares van a secretar otras sustancias, como desechos, que son los fármacos y compuestos iónicos presentes en concentraciones excesivas. Puede haber un exceso de sodio, un exceso de potasio, etc. ¿Ok? Entonces, esos iones que traemos de sobra, pues se van a secretar, ¿ok? Junto con desechos tóxicos, como podrían ser fármacos. Y después, esto se va a excretar hacia el líquido filtrado. Pero también hay que hacer hincapié en que la secreción tubular va a eliminar sustancias de la sangre. Los solutos y el líquido que drenan hacia los cálices mayores y la pelvis renal van a constituir la orina y se excretan. ¿Ok? Si vamos a poner como un ejemplo. ¿Ok? Imaginemos que llega un camión de basura a un centro de reciclado. ¿Ok? Los camiones van a descargar los residuos como en en una montañita de basura, ¿ok? Que sería la cápsula. Imagínense que el camioncito de basura llega por la arteriola aferente. Llega al glomérulo, aquí se descarga como en una montañita de basura, ¿ok? Después van a pasar por una cinta transportadora. ¿Así se imaginan más o menos cómo es un centro de reciclado? Entonces esa basura va a ir, esa basura que es sangre, en una cinta transportadora, que es la cápsula glomerular, que es parte del túbulo, y después esto va a ser igual al proceso de filtración glomerular del plasma, ¿ok?
Entonces, a medida que esta cinta se desliza, va a haber trabajadores que van a apartar elementos que sirven, como latas de aluminio, el PET o el vidrio, ¿ok? Esto va a ser reabsorción, ¿ok? La reabsorción es separar lo útil, ¿ok? Pero va a haber otros obreros, otras células, que van a agregar desperdicios y elementos más grandes a la cinta. Esto va a ser secreción, ¿ok? De la basura que ya tenían ahí, van a agregar basura, que esa sí se va a desechar, ¿ok? Al final de esta cinta transportadora, todos los residuos que quedaron caen en un camión para su transporte a lugares de relleno. Y esto va a ser la excreción de los desechos en la orina. ¿Sí se entendió la analogía que intenté hacer con este ejemplito? Sí, profe. Sí. Bueno, pues esa fue la pequeña introducción